La lluvia fría se había convertido en un aguacero penetrante cuando el auto de Mateo Salvatierra redujo la velocidad cerca del cruce industrial. Los limpiaparabrisas golpeaban con ritmo constante, difuminando las luces grises de Monterrey. Acababa de salir de la planta principal de Salvatierra Energía, su última parada del día. El control de calidad en la nueva línea de ensamblaje había tomado más tiempo del esperado, y ahora estaba atrapado en el tráfico de la avenida que salía del distrito industrial de Santa Catarina. Tamborileó los dedos contra el volante, con los ojos moviéndose entre el GPS y el reflejo de las luces en el espejo retrovisor. Unos metros adelante, su mirada se detuvo en algo fuera de lugar. Una mancha de quietud bajo la parpadeante luz naranja de la parada de autobús. Era una mujer encorvada en una banca mojada, con los brazos envolviendo con fuerza algo acunado en su regazo. Mateo entrecerró los ojos. Un bebé. La criatura estaba envuelta en una manta ligera, presionada contra el pecho de la mujer. Ella sostenía un abrigo delgado y rasgado sobre ambos, sus hombros temblando bajo la lluvia. El bebé emitió un suave sonido de tos, apenas audible a través del cristal, pero suficiente para que Mateo mirara nuevamente. Revisó la hora, casi las 9:00 p.m. Contra su mejor juicio, Mateo encendió las luces de emergencia y se detuvo en la acera. Tomó el poncho de lluvia de repuesto del asiento trasero y salió al aguacero. El frío lo golpeó de inmediato. Mientras se acercaba, la mujer levantó la vista. Su rostro estaba pálido, con el cabello húmedo pegado a las sienes. Unos ojos cansados se encontraron con los suyos brevemente, cautelosos, luego confundidos. «Estoy bien», dijo ella rápidamente, apretando al bebé con más fuerza. «Solo esperamos el próximo autobús». Él no respondió, solo le extendió el poncho de lluvia. Ella dudó. «En serio, estamos bien». Entonces el bebé tosió de nuevo, esta vez más fuerte. Sin decir palabra, Mateo se agachó ligeramente, protegiendo al bebé con el poncho. La mujer parecía a punto de protestar, pero sus brazos se aflojaron un poco. «Mi auto está justo allí», dijo él. «Está caliente. Las llevaré a algún lugar cercano». Ella lo miró durante un largo segundo, sus ojos parpadeando con duda y algo más. Agotamiento quizás, o el instinto de una madre sopesando lo que su hijo necesitaba más que su orgullo. Asintió una vez. Dentro del auto la calefacción zumbaba suavemente. Elena se sentó rígida en el asiento del pasajero, con el bebé descansando contra su pecho. Su ropa estaba húmeda, las mangas deshilachadas en los bordes. Su abrigo olía levemente a limpiador de limón y lluvia. Mateo no le preguntó su nombre, y ella no lo ofreció. Murmuró al bebé mientras él conducía. Suaves palabras sin sentido, como «casi llegamos». «Pequeña y... está bien ahora, mami está aquí». El edificio de apartamentos que ella señaló era viejo, con la mitad de sus luces parpadeando o completamente apagadas. Él se estacionó sin decir palabra. Cuando ella abrió la puerta para salir, él se estiró hacia atrás y colocó un suéter doblado y una pequeña bolsa de pan dulce de su reunión anterior en el asiento junto a ella. Ella miró los artículos, luego a él vacilante. «Para esta noche», dijo él simplemente. Su voz fue tranquila. «Gracias». Salió con el bebé, protegiendo la cabeza de la niña de la lluvia. Mateo esperó hasta que ella llegó al porche antes de poner el auto en marcha. Pero justo antes de irse, revisó el espejo retrovisor una última vez. Ella no había entrado. Estaba de pie bajo la luz parpadeante del porche, sosteniendo a la niña cerca, con la cabeza inclinada, sin moverse, solo de pie. Una pequeña silueta mojada bajo el peso de todo. Él se alejó y por razones que aún no comprendía, no volvió a encender la radio. El suave tintineo del elevador de servicio resonó débilmente a través del vestíbulo vacío mientras Elena salía, sosteniendo un balde en una mano y un trapo de limpieza gastado en la otra. La torre de oficinas de Salvatierra Energía se alzaba silenciosamente sobre ella. Alta, con fachada de vidrio y fría bajo las luces fluorescentes parpadeantes. Habían pasado 4 días desde que el hombre del auto la había llevado bajo la lluvia. No esperaba volver a verlo, y ciertamente no aquí. El trabajo había llegado a través del centro de empleo. Trabajo de conserjería nocturna, no glamoroso pero constante. Elena había firmado el contrato rápidamente, sin notar el nombre de la compañía hasta que llegó a la orientación. Salvatierra Energía. Se paró al fondo de la sala de reuniones mientras el gerente de piso leía los horarios de turnos e instrucciones. Su nombre fue llamado al final. Estarás asignada a los pisos ejecutivos, pisos 21 al 23, mayormente vacíos después de horas.
Mantén todo en silencio. Ella asintió. El silencio era algo que había aprendido a hacer. Esa noche, mientras el edificio se vaciaba piso por piso, Elena empujó su carrito por el pasillo silencioso del último piso. A través de las paredes de vidrio, las luces de la ciudad parpadeaban abajo. Se movía como un fantasma, barriendo, limpiando, reemplazando bolsas de basura, sin otro sonido más que el suave roce de sus zapatillas y el ocasional clic de su botella rociadora. Habitación por habitación, se abrió paso por el ala ejecutiva. La mayoría de las puertas estaban cerradas, las luces apagadas. Pero una oficina al final todavía brillaba con la luz de una lámpara de escritorio. Adentro estaba sentado un hombre, de espaldas a la puerta, con las mangas enrolladas. Estaba revisando informes, con el ceño fruncido en concentración. Elena no miró demasiado de cerca. El nombre en la placa fuera de la puerta decía Mateo Salvatierra. Ella hizo una pausa. Así que era él, pero no dijo nada. Mantuvo los ojos bajos, limpió el vidrio en silencio y siguió adelante. La rutina se volvió familiar. Noche tras noche, Elena regresaba. Siempre la última en entrar, siempre la primera en irse. Nunca hacía ruido, nunca perturbaba nada. Pero lentamente Mateo comenzó a notar. La primera vez fue el débil olor a limones, fresco pero no químico. Miró alrededor y se dio cuenta de que las manchas en la ventana de su oficina habían desaparecido. Su escritorio había sido limpiado, pero sus papeles estaban intactos. La siguiente vez fue el teclado. Él nunca pidió a nadie que limpiara su espacio de trabajo. Odiaba que la gente tocara sus cosas. Pero esta vez, las teclas no estaban pegajosas, sin mugre en las grietas, solo limpias. Luego, una noche, dejó una pila de archivos esparcidos por su escritorio con frustración. Cuando regresó a la mañana siguiente, estaban ordenados cuidadosamente, pestañas alineadas, intactos, excepto por estar mejor organizados. Mateo frunció el ceño, revisó el metraje de seguridad, no por sospecha, sino por curiosidad. Allí estaba ella, la chica de la lluvia, cabello recogido en un moño desordenado, mangas enrolladas, trapo en mano, moviéndose con precisión, nunca más de lo necesario, nunca demorándose. Su etiqueta de nombre decía Elena. Debería haberla reconocido antes. Pero aquella noche en la acera se había difuminado en uno de esos extraños momentos silenciosos que la vida te lanza y luego te roba antes de que puedas darle sentido. Una semana después, sucedió. Mateo salió de su oficina alrededor de las 10:30 p.m. Cansado, frotándose los ojos, medio leyendo un mensaje en su teléfono. Elena dobló la esquina al mismo tiempo, empujando su carrito. Casi chocan. Ella jadeó suavemente, retirando el carrito. «Lo siento», dijo rápidamente, con los ojos muy abiertos mientras se hacía a un lado. Mateo se congeló. Por un momento, ambos se quedaron quietos. Dos sombras en un pasillo de vidrio. Sus ojos se encontraron apropiadamente por primera vez. No a través de la lluvia, no al otro lado de una calle. Aquí, bajo las luces blancas de la oficina, él abrió la boca como para decir algo. Luego se detuvo. Elena inclinó la cabeza en disculpa, ya alejándose. Mateo la vio retirarse por el corredor. Su figura plec. El edificio estaba casi en silencio. El tipo de quietud que se asentaba profundamente en las paredes después de la medianoche. Elena se movía por el pasillo de almacenamiento de la misma manera que lo hacía cada noche. Pasos cuidadosos, ruedas suaves en el balde del trapeador, trapo colgado sobre su hombro. Pero esta noche, algo era diferente. Desde detrás de la puerta entreabierta de la sala de seguridad, cerca del armario de suministros, resonó un suave gemido ahogado. El llanto de una niña, corto y tenso. Elena se deslizó adentro sin encender la luz. Su hija, Luna, estaba sentada en una manta doblada en la esquina, con las mejillas rojas, pequeños puños tirando de su camisa. «Shh, bebé», susurró Elena, agachándose. «Solo un poco más. Mami casi termina». Luna tosió, un sonido áspero y húmedo. Las manos de Elena temblaron mientras las presionaba contra la frente de la pequeña. Ardiendo. «No, esta noche no». Miró hacia el pasillo. Todavía tenía 2 pisos por terminar, y si se iba sin aviso, podría no tener un trabajo al que regresar. Su alquiler ya tenía 3 días de retraso. Luna lloró más fuerte. Elena se mordió el labio. Meció al bebé suavemente, tarareando una canción de cuna que su madre solía cantar antes de que las cosas cambiaran. Afuera de la puerta, se acercaron pasos. Ella se congeló. Era Mateo.
No se suponía que estuviera aquí esta noche. Sin embargo, allí estaba, con la luz tenue, abrigo oscuro colgado sobre un hombro, observando la escena ante él con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Por qué hay una niña aquí?, preguntó él con voz plana, entrecerrando los ojos. Elena se puso de pie, acunando a Luna cerca. «Lo siento», dijo rápidamente. «No tuve opción. Tenía fiebre. No pude encontrar a nadie para cuidarla». Él miró alrededor de la habitación. La manta doblada, el pequeño biberón, el conejo de peluche gastado cerca. La niña tosió de nuevo, esta vez más fuerte. Todo su cuerpo se sacudió con el esfuerzo. El rostro de Elena palideció. «Algo está mal». «Nunca ha tosido así», Mateo no dudó. «Vamos», dijo, ya girándose hacia la salida. «Nos vamos», Elena parpadeó. «¿Qué?». «Pero yo…», dije. «Vamos», repitió sin esperar a que discutiera. Al auto Luna gimió suavemente mientras Elena la sostenía en el asiento trasero. Mateo no habló. Condujo rápido pero con cuidado, las manos apretadas en el volante. Llegaron a una pequeña clínica de 24 horas escondida entre una farmacia y un café cerrado. Mateo estacionó y las acompañó adentro. Luego se hizo a un lado mientras Elena hablaba con la recepcionista. Dentro del consultorio, el médico hizo preguntas de rutina, con el portapapeles en mano. Elena, con voz calmada a pesar del pánico en sus ojos, explicó todo. Cuando comenzó la fiebre, la medicación que Luna había tomado antes, y cómo su hija había reaccionado la última vez que estuvo enferma. «Es alérgica al sulfametoxazol», dijo Elena. «La última dosis fue hace 12 horas. Creo que sus vías respiratorias están inflamadas. No es solo un resfriado». El médico hizo una pausa, arqueando una ceja. «¿Eres enfermera?». Elena negó con la cabeza. «No». El médico asintió lentamente. «Tienes razón. Le daremos algo para reducir la reacción». «Buena observación». En el pasillo, Mateo se sentó rígidamente en la banca de espera, con los brazos cruzados. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. Cuando Elena salió, su rostro estaba más suave, aunque cansado. «Estará bien», dijo apartando el cabello de la frente húmeda de Luna. «La mantienen bajo observación por 1 hora, pero no es demasiado serio». Mateo asintió. Sabías exactamente qué decir. Elena no lo miró a los ojos. «Estudié medicina hace mucho tiempo». Él no preguntó más, pero en el silencio que siguió, algo cambió. Ella se sentó a su lado, con los brazos envueltos alrededor de su hija. El pasillo se extendía en silencio, salvo por los sonidos distantes de monitores pitando y pasos amortiguados. Él la miró de reojo, luego de vuelta a la pared. «Una conserje con conocimiento preciso de antibióticos y reacciones alérgicas. ¿Quién eres realmente?». No expresó la pregunta en voz alta, pero no olvidaría esta noche. Era pasada la medianoche cuando la lluvia se volvió constante. Truenos retumbaban a lo lejos, el viento comenzando a presionar contra las ventanas de la sede de Salvatierra Energía. El resto de la oficina había quedado a oscuras hacía mucho, excepto por un solo piso que aún brillaba con luz pálida. Mateo estaba encorvado sobre una mesa en la sala de descanso común, carpetas esparcidas, las mangas enrolladas hasta los codos. La tormenta había retrasado una entrega de proveedores. Era solo otro en una serie de lentos contratiempos. Tomó un sorbo de café negro revisando el reloj. 12:47 AM. Desde el pasillo llegó el suave rodar de ruedas. Elena entró, cabello recogido en su habitual moño desordenado. Un carrito de limpieza azul pálido deslizándose detrás de ella. Sus pasos eran silenciosos. «No esperaba que alguien todavía estuviera allí». «Oh, no pensé», comenzó. Mateo levantó la vista. «Está bien. Solo trabajo tarde. Puedo volver más tarde». «No es necesario», dijo él. «Quédate, ya estás aquí». Elena asintió, su voz suave. «Está bien». Comenzó a limpiar los mostradores, con cuidado de evitar el papeleo. Por un tiempo, ninguno dijo nada, solo el zumbido de la máquina expendedora. Entonces, oscuridad. Las luces se apagaron con un chasquido. Un segundo después, la luz de emergencia parpadeó roja en el pasillo. Elena se congeló. «La tormenta debe haber golpeado la línea principal», dijo Mateo. «El respaldo debería activarse pronto, pero pasaron minutos. Todavía nada». Elena sacó su teléfono del bolsillo, encendiendo la linterna. Mateo hizo lo mismo. La habitación estaba bañada en 2 suaves haces blancos, proyectando largas sombras en las paredes. «Bueno», dijo Elena sentándose frente a él en la pequeña mesa redonda.
Supongo que esperamos. Mateo arqueó una ceja. ¿No le temes a la oscuridad? Estoy acostumbrada. Sacó un pequeño recipiente de plástico de su carrito y lo abrió. El olor a canela y azúcar morena flotó por la mesa. Horneé esto anoche. Pensé que necesitaría algo dulce para mantenerme despierta. ¿Galletas? Técnicamente sí, pero son más suaves de lo que parecen. Él dudó, luego tomó una, le dio un mordisco y arqueó las cejas. Las subestimaste. Ella sonrió un poco. Gracias. Se sentaron así. Dos personas que no habían compartido nada más que silencio durante semanas, ahora comiendo galletas en la oscuridad como viejos compañeros de trabajo. Mateo finalmente preguntó, ¿estudiaste medicina? Elena lo miró sorprendida. ¿Cómo supiste? La otra noche. La clínica. Sabías qué decirle al médico. No estabas adivinando. Ella miró sus manos. Estaba en mi 3er año. La mejor de mi clase. ¿Por qué lo dejaste? La voz de Elena no tembló. Quedé embarazada. El padre desapareció. Mis padres dijeron que tenía que abortar o irme. Elegí lo segundo. Mateo no respondió de inmediato. Ella continuó. Limpié baños de hotel cuando tenía 6 meses de embarazo. Dejé de estudiar. No volví a abrir un libro de texto. Y sin embargo, hizo una pausa. Todavía recuerdo todo lo que aprendí. No tengo un título, pero recuerdo él la miró. Realmente la miró. Sus ojos cansados, las arrugas en su abrigo, los puños gastados. Pero su columna estaba recta. Su mirada no bajaba. No había disculpa en su tono. Solo hechos. No los culpo, añadió. Ya no. Elegí quedarme con mi hija. Todavía la elijo todos los días. Afuera, la lluvia golpeaba contra el vidrio. En algún lugar sobre ellos, el trueno retumbó de nuevo. Mateo se reclinó, dejando su taza de café. Mi madre murió cuando tenía 16 años, dijo de repente. Elena parpadeó. Fue electrocutada. Calentador de agua defectuoso, sin cable a tierra. Era un modelo que ayudé a instalar durante mi pasantía. Miró sus manos. Renuncié a la compañía al día siguiente. ¿Y ahora tienes la tuya propia?, preguntó ella. Porque necesitaba construir algo mejor, más seguro, donde nadie más recibiera esa llamada en medio de la noche. Ella asintió. Suena como que también elegiste tu camino. Sus linternas se atenuaron ligeramente, las baterías disminuyendo. En el silencio, Mateo extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozando ligeramente el dorso de la mano de ella. Elena no se alejó. En cambio, volteó su mano, palma arriba, y la dejó descansar suavemente bajo la de él. Era un tranquilo jueves por la noche cuando Elena fue asignada para limpiar el piso de almacenamiento del sótano de Salvatierra Energía, un espacio usualmente intocado, excepto para auditorías de inventario y entregas ocasionales de equipo. Mientras movía cajas a un lado para trapear el piso cerca de la esquina trasera, algo llamó su atención. Una delgada carpeta manila encajada entre un gabinete y la pared, cubierta de polvo, su etiqueta borrosa, pero aún legible. Solicitudes rechazadas, Q1. Solo uso interno. Curiosa, la recogió. No para husmear, pero algo al respecto se sentía extraño. Se sentó en un taburete cercano, hojeando los documentos. Currículums, cartas de recomendación, notas de entrevista. Cada candidato tenía credenciales sólidas. Antecedentes limpios. Uno incluso tenía una maestría en sistemas energéticos. Y sin embargo, cada solicitud estaba sellada con la misma razón de rechazo vaga. No cumplió con los criterios de desempeño. Elena frunció el ceño. Estas no eran personas que fallaron. Eran personas que alguien no quería. Llevó la carpeta arriba, con la intención de dejarla en el mostrador de recepción para el gerente de operaciones. Pero al pasar por el vestíbulo, vio a Mateo saliendo del elevador. Se detuvo cuando notó la carpeta en sus manos. ¿Qué es eso?, preguntó. Algo que encontré en el sótano. Parece que no debería estar allí, respondió, ofreciéndola. Él la tomó, abriéndola. Su expresión cambió en segundos. Estas eran del trimestre pasado. Sí, dijo Elena, pero la mayoría parecen sobrecalificados. Las cejas de Mateo se fruncieron. Siguió caminando hacia el escritorio de seguridad y le hizo un gesto para que lo siguiera. Dentro de la pequeña sala de descanso, bajo las duras luces fluorescentes, extendió la carpeta sobre la mesa. Comenzó a escanear nombres, notas, cotejando con su teléfono. Elena se quedó en silencio, observando. Después de 10 minutos, Mateo habló, más para sí mismo que para ella. Todas estas personas fueron entrevistadas por un representante de recursos humanos.
Cada rechazo firmado por la misma persona. Pero he visto 3 de estos currículums antes. Pedí reunirme con ellos. Su tono se volvió más frío. Ni siquiera llegaron a la segunda revisión. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena suavemente. Mateo levantó la vista. Significa que alguien está interfiriendo con el proceso de contratación. Y quiero saber por qué. Ella dudó. ¿Podría ser un error honesto? No, dijo él tajantemente. Los errores no vienen en patrones. Esto es filtrado, selectivo. Y volteó a una hoja final, golpeando una firma. Esto ni siquiera es su letra. ¿Quién es el jefe de recursos humanos? Silencio cayó. Entonces la voz de Mateo bajó. Hay un acuerdo en marcha. Algún tipo de convenio entre recursos humanos internos y una agencia de reclutamiento externa. Estos candidatos rechazados probablemente están siendo redirigidos a contratos privados con comisiones. Salvatierra Energía paga por bonos de capacitación o colocación y alguien se está embolsando la diferencia. Elena parpadeó. ¿Estás diciendo que es una estafa? Una silenciosa, pero lo suficientemente grande como para comprometer nuestra expansión. Se puso de pie, la carpeta ahora firme en sus manos. Pero antes de irse, hizo una pausa y la miró. ¿Trajiste esto? No estaba segura de si significaba algo. Significa todo. Su tono se suavizó. Y ahora eres parte de esto. Ella dudó. Luego él preguntó, más serio esta vez. ¿Estarías dispuesta a presentar esto ante la Junta Ejecutiva? Los ojos de Elena se abrieron. ¿Yo? Eres quien lo encontró. Tus palabras tendrían peso. Ella miró hacia abajo. Luego lentamente asintió. Sí, lo haré. Incluso si es incómodo. Me he quedado en silencio antes, dijo en voz baja. Y me arrepiento cada día. Esta vez no. Por un momento ninguno se movió. Entonces Mateo ofreció un asentimiento, no solo de aprobación, sino de respeto. Esa noche, mientras Elena caminaba de regreso al carrito de limpieza, la tormenta afuera había pasado, pero una tormenta de otro tipo acababa de comenzar. La sala de juntas en el piso 18 estaba inusualmente llena esa mañana. La larga mesa de vidrio reflejaba la tensión en el aire. Los jefes de departamento ajustaban sus corbatas. Los asistentes se quedaban cerca de las esquinas y Mateo Salvatierra estaba de pie a la cabecera, inquebrantable como siempre. Excepto que hoy, alguien nuevo se sentaba entre ellos. Elena, con su blusa blanca sencilla y pantalones oscuros, las manos entrelazadas en su regazo, parecía que no pertenecía allí. Pero sus ojos estaban firmes. Mateo abrió la reunión sin preámbulos. Antes de comenzar con las actualizaciones sobre la próxima expansión de producción, hay algo que debemos abordar. Se volvió hacia Elena. Señorita Morales, si desea. Algunas cejas se alzaron. ¿El personal de limpieza aquí? Elena se puso de pie. Su voz no era fuerte, pero no titubeaba. La semana pasada encontré una carpeta de solicitudes de trabajo rechazadas en el almacenamiento del sótano. Curiosa las revisé. Eran candidatos fuertes, títulos, experiencia, incluso referencias internas. Todos fueron descartados por la misma razón. No cumplieron con los estándares de desempeño. Pero ninguno había pasado siquiera la primera entrevista. Repartió fotocopias de varios currículums, cada uno cuidadosamente resaltado. Estos no eran malos solicitantes. Fueron filtrados. Y repetidamente por una persona. Un murmullo bajo se extendió por la sala. El jefe de recursos humanos. El señor Garcés ajustó su cuello, su voz calmada. La señorita Morales no está familiarizada con nuestro proceso de reclutamiento. Lo que sugiere es especulativo. Mateo se inclinó hacia adelante. Tiene razón, Garcés. Ella no es de recursos humanos. Abrió su propia carpeta y sacó un documento. Pero hice que nuestro departamento legal verificara. La firma en estos memos de rechazo deslizó el papel sobre la mesa. No coinciden con los suyos. Garcés se puso rígido. ¿Me está acusando? Mateo lo interrumpió, su tono plano pero cortante. Estoy declarando hechos. La firma fue falsificada y los candidatos rechazados fueron redirigidos a una agencia privada que casualmente comparte comisiones de referencia con uno de nuestros proveedores internos. Un compás de silencio. Nadie se movió. Garcés abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Miró sus manos. Mateo se levantó lentamente. Verán, no estoy aquí para humillar a nadie. Pero esta compañía, esta visión, fue construida para ser mejor, más segura, más limpia. No dejaré que tratos silenciosos pudran los cimientos. Se volvió a la sala. A partir de ahora, auditaremos nuestro proceso de contratación.
transparente, cada etapa. Luego miró a Elena. Ella no nos debía nada. Podría haberse quedado callada, pero habló sin nada que ganar. Ese es el tipo de integridad que quiero en esta mesa. Elena volvió a sentarse con la respiración superficial. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no por miedo, sino por algo desconocido. Alguien acababa de defenderla, públicamente, sin disculpas. Y no cualquiera. No hubo aplausos, solo un acuerdo silencioso. Algunos asentimientos callados. Pero eso era suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no se sintió invisible. Mateo cerró la carpeta. Reunión levantada. Mientras la sala se vaciaba, él pasó junto a ella y dijo suavemente: «Gracias». Elena no respondió. Solo lo miró. Ojos brillantes pero firmes. Y asintió una vez. El tipo de asentimiento que dice: «No estoy acostumbrada a ser vista, pero yo también te veo a ti». La oferta llegó en silencio, sin gran discurso, sin audiencia en la sala de juntas, solo los dos de pie junto a la máquina expendedora en la sala de descanso, débilmente iluminada a las 11:43 p.m., donde ella una vez le había entregado una taza de café amargo con manos temblorosas. Ahora era él quien ofrecía algo más que una bebida. «Quiero que te quedes», dijo Mateo. «Tiempo completo en supervisión interna de calidad y bienestar. Es una posición nueva, pero tú eres la razón por la que existe». Elena parpadeó, sus manos sosteniendo flojamente el mango del trapeador. «No esperaba esto. No así. ¿Quieres decir un trabajo real? ¿Con una placa?». Bromeó a medias, luego rápidamente se corrigió. «Lo siento. Eso fue». «Sí, eso quiero decir», la interrumpió. «No como un favor. No por lástima, porque confío en tu juicio». Ella miró el piso de baldosas, el corazón latiendo con fuerza. «Confío». Esa palabra otra vez. Elena exhaló. «No puedo». La expresión de Mateo no cambió. Esperó. «No puedo simplemente construir una vida de la mano de alguien más». Continuó. «Me diste una oportunidad, y siempre estaré agradecida, pero he vivido lo suficiente siendo la persona a quien alguien ayudó. Necesito saber que puedo sostenerme por mí misma». Mateo asintió una vez, lentamente. «Eso tiene sentido». Ella dio una pequeña sonrisa de disculpa, su voz suave. «Gracias por todo». Afuera el trueno retumbó a la distancia. La tormenta había regresado, suave al principio, pero constante, con lluvia golpeando contra las ventanas de la oficina. Para cuando Elena llegó al vestíbulo frontal, estaba cayendo a cántaros. Salió, abrazando su delgado abrigo más cerca. Su hija estaba con la niñera esta noche, cálida y segura. Por un momento, eso era todo lo que importaba. «Espera». Llegó su voz detrás de ella. Se volvió. Mateo salió de las sombras, sosteniendo un paraguas plegado. «Vas a enfermarte», ella dudó. Él se acercó más, la lluvia salpicando suavemente el cuello de su camisa. «Solía pensar que atravesar una tormenta sola me hacía más fuerte», dijo en voz baja. «Pero últimamente me pregunto si quedarse quieto, solo esperando a alguien, es más difícil». Le entregó el paraguas. Ella lo tomó con dedos cuidadosos, pero no lo abrió. Mateo encontró sus ojos, y por una vez no había cálculo en su expresión. Sin muros, solo el tipo de honestidad silenciosa que rara vez sobrevive en salas de juntas o informes nocturnos. «Si te vas ahora no te detendré», dijo. «Pero si hay incluso una pequeña parte de ti que quiere quedarse, no por el trabajo, no por gratitud, sino porque crees que hay algo aquí». Dejó la oración colgando. Elena miró el paraguas en sus manos. La tormenta a su alrededor difuminaba la acera en rayas plateadas. Un paso hacia atrás y desaparecería en la noche. Un paso hacia adelante y... «Yo», dijo con voz baja, «tengo una niña pequeña que llora a las 13:00 am, sin título, y todavía olvido comer la mitad de la semana». Mateo dio una rara sonrisa torcida. «No necesito a alguien perfecto, solo a alguien que se quede». Pasó un instante. Elena lo miró, sus labios temblando, no por miedo, sino por la frágil esperanza que crecía en su pecho. «Entonces, si no tienes miedo de caminar con una madre soltera», dijo, «supongo que no tengo miedo de quedarme». Abrió el paraguas y se acercó más, levantándolo sobre ambas cabezas. Por primera vez en mucho tiempo,
No necesitaban apresurarse a ninguna parte. Un año después, el logo de Salvatierra Energía brillaba más que nunca sobre las puertas de su nueva ala de manufactura. Pero esta vez, debajo de él, un letrero más pequeño atrajo tanta atención. La familia primero, ahora con guardería en el sitio para todo el personal. La ceremonia de corte de listón había terminado. Los invitados se habían ido. Los últimos apretones de manos corporativos se habían desvanecido en el suave zumbido del anochecer. Pero detrás del edificio principal, la risa aún perduraba en el jardín, adornado con cálidas luces de hadas. Elena estaba junto a la parrilla portátil, volteando pequeños buñuelos de canela, con las mangas enrolladas, una mancha de harina en su mejilla. Su cabello rubio oscuro estaba recogido en su habitual moño descuidado, hebras sueltas atrapando la brisa. Llevaba una blusa blanca nítida y jeans oscuros, no nuevos, pero limpios y planchados, simples, cómodos. Desde el otro lado del jardín, Mateo la observaba. Ya no era el hombre que pasaba junto a todos con los ojos en su teléfono. Esta noche no era el CEO con un horario al minuto. Era solo un hombre llevando silenciosamente 2 platos hacia la mujer que había cambiado todo. Ella sonrió cuando él la alcanzó. Segunda ronda, dejó los platos. Tercera. Tu culpa, una pequeña risita estalló cerca. Su hija, ya no un bebé, ahora una niña pequeña y vivaz en un vestido rosa, corría por el césped con una espátula de juguete en la mano, persiguiendo burbujas. Va a pensar que las cocinas huelen a canela y reuniones, bromeó Elena. Podría ser peor, dijo Mateo acercándose más. Podría haber crecido sin todo esto. Elena miró alrededor. El jardín, las luces, la charla de los empleados que se quedaron hasta tarde para disfrutar la pequeña celebración no oficial. Asintió. Sí, podría haber sido así. Mateo dudó por un momento. Luego envolvió un brazo ligeramente alrededor de su cintura, no preguntando. Solo estando allí, presente, gentil. Nunca te di las gracias, dijo. Por aquella noche en la lluvia, por tomar el paraguas, por quedarte. Elena se recostó en él, sin decir nada al principio. No necesitabas hacerlo, finalmente respondió. Construiste un lugar donde personas como yo no tienen que empezar de cero. Él la miró. No empezaste de cero, empezaste con esperanza. Una brisa pasó, agitando las cortinas atadas en el porche trasero, rozando el viejo paraguas. Ahora colgaba en un gancho de madera en la barandilla del balcón. La tela estaba descolorida, un poco rota, justo como el día en que fue compartido. Junto a él, una pequeña placa de madera había sido clavada en la viga. La esperanza no necesita truenos, solo una mano que se quede. Elena lo miró, parpadeando. ¿Lo guardaste? Guardo las cosas que importan, dijo Mateo simplemente. Su hija chilló de risa cuando una burbuja de jabón explotó en su nariz. Elena se limpió las manos en una toalla y caminó para levantarla, girándola una vez, ligera y alegre. Cuando regresó a la parrilla, Mateo había agregado otro buñuelo a la sartén. No sabía que podías cocinar, dijo ella con una sonrisa. Todavía no puedo, respondió, pero estoy dispuesto a quemar algunas cosas intentándolo. Ella rió y algo en él se relajó. No hubo votos esta noche, ni besos bajo la lluvia, ni grandes declaraciones, solo silencio compartido, calidez compartida y un camino compartido hacia adelante. No perfecto, pero real, y para ambos, eso era más que suficiente. Los meses siguientes trajeron cambios que nadie había anticipado. Salvatierra Energía creció, no solo en infraestructura, sino en cultura. El nuevo programa de guardería se convirtió en un modelo para otras empresas en Monterrey. Artículos en el periódico local destacaban cómo una empresa de energía tenía más corazón que muchas organizaciones sin fines de lucro. Pero para Elena y Mateo, los cambios más profundos eran personales. Una tarde, mientras Luna jugaba en el pequeño parque infantil de la guardería corporativa, Elena se encontró en la oficina de Mateo por primera vez no como conserje, sino como invitada. Él había pedido verla. ¿Todo bien?, preguntó ella con un toque de preocupación. Más que bien, respondió él señalando una silla. Siéntate. Sobre el escritorio había un sobre manila. Él lo empujó suavemente hacia ella. ¿Qué es esto? ¡Ábrelo! Con manos cautelosas, Elena rompió el sello. Adentro había papeles oficiales, formularios universitarios y una carta con el logo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Comenzó sin poder terminar. Una beca completa, dijo Mateo, para que termines tu carrera de medicina.
Salvatierra Energía la patrocina como parte de nuestro nuevo programa de desarrollo profesional. Tú serías la primera. Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena antes de que pudiera detenerlas. Mateo, yo no puedo aceptar esto. ¿Por qué no? Porque sería, otra vez, alguien dándome algo que no merezco. Él se inclinó hacia adelante, su voz firme pero amable. No es un regalo, es una inversión en alguien que ya demostró que tiene el conocimiento, la determinación y el corazón. Solo te faltó la oportunidad. Ahora la tienes. Ella miró los papeles, las palabras borrosas por las lágrimas. Y Luna, la guardería tiene horario extendido. Y si necesitas flexibilidad, la tendrás. Elena cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Por primera vez en años, no eran lágrimas de frustración o agotamiento. Eran lágrimas de algo que había olvidado que existía, posibilidad. ¿Por qué haces esto por mí?, susurró. Mateo se levantó, rodeó el escritorio y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Porque cuando te vi aquella noche bajo la lluvia, sosteniendo a tu hija como si fuera lo único que importaba en el mundo, vi algo que había olvidado. Vi a alguien que no se rendía, y me hiciste querer ser mejor. Ella abrió los ojos, encontrándolos de él. No soy especial. Para mí, sí lo eres. El silencio llenó la habitación. No incómodo, sino lleno de todo lo que ninguno de los dos había podido decir hasta ahora. Elena finalmente habló, su voz temblando pero firme. Si acepto esto, lo haré a mi manera. Estudiaré, trabajaré y lo terminaré. No por ti, sino por mí. Y por Luna. No esperaría menos, dijo él con una sonrisa. Ella se limpió las lágrimas, y por primera vez desde que se conocieron, fue ella quien extendió la mano primero, no para estrechar, sino para sostener. Y él la tomó, sin dudar, sin soltarla. Afuera, el sol de la tarde pintaba Monterrey en tonos dorados. La ciudad bullía con vida, indiferente a los pequeños milagros silenciosos que ocurrían en oficinas tranquilas y corazones que finalmente se permitían esperar. 3 años después, el auditorio de la Universidad Autónoma de Nuevo León estaba lleno de graduados con togas azules y birretes negros. Las familias llenaban las gradas, cámaras en mano, esperando el momento en que sus seres queridos cruzaran el escenario. En la quinta fila, Mateo sostenía a Luna en su regazo. La niña, ahora de casi 5 años, llevaba un pequeño vestido blanco con flores bordadas. Balanceaba sus piernas con emoción. ¿Ya casi sale, mami?, preguntó por tercera vez. Ya casi, respondió Mateo, sonriendo, cuando el decano anunció: Elena Morales Rivera, graduada con honores en medicina. El auditorio estalló en aplausos, pero ningún aplauso fue más fuerte que el de Mateo y Luna. Elena subió al escenario, su toga ligeramente grande, su rostro radiante con una mezcla de orgullo, incredulidad y gratitud. Tomó su diploma, estrechó la mano del decano, y por un breve segundo miró hacia la audiencia. Sus ojos encontraron a Mateo. Él levantó a Luna, quien agitaba ambas manos frenéticamente. Y en ese momento, rodeada de cientos de extraños, Elena sintió lo que había pasado años sin sentir: pertenencia. Después de la ceremonia, afuera bajo los árboles de jacaranda, la pequeña familia se reunió. Luna corrió hacia Elena, quien la levantó y giró, ambas riendo. «¡Mami es doctora!», gritó Luna. «Todavía no, pequeña», dijo Elena besando su mejilla. Pero pronto, Mateo se acercó sosteniendo un ramo de girasoles, las flores favoritas de Elena. «Para la mujer más terca y valiente que conozco», dijo, entregándoselos. Ella los tomó, inhalando su fragancia. «No hubiera llegado aquí sin ti». «Te equivocas», dijo él suavemente. «Habrías llegado aquí de todos modos. Solo te tomó un poco más de tiempo». Elena negó con la cabeza sonriendo. «Siempre tan terco. Aprendí de la mejor». Luna tiró de la manga de Mateo. «¿Podemos ir por helado ahora?». Ambos adultos rieron. Mateo la levantó en sus hombros. «Helado suena perfecto». Mientras caminaban por el campus, pasando junto a otros graduados y sus familias, Elena se detuvo por un momento. Miró hacia atrás, hacia el edificio donde había recibido su diploma. Luego miró hacia adelante, hacia Mateo y Luna, esperándola con sonrisas. Todo el viaje, desde aquella noche bajo la lluvia hasta este momento soleado, había estado lleno de elecciones imposibles, sacrificios silenciosos y una determinación que se negaba a apagarse. Pero aquí estaba, no perfecta,
no sin cicatrices, pero completa. Alcanzó a Mateo y tomó su mano libre. Él entrelazó sus dedos con los de ella sin decir palabra. Y así, bajo el cielo azul de Monterrey, caminaron hacia adelante. Juntos. No porque necesitaran ser salvados, sino porque eligieron quedarse. Moraleja de la historia. La verdadera fortaleza no está en atravesar las tormentas solos, sino en tener el coraje de quedarse cuando alguien sostiene el paraguas contigo. A veces, la mayor valentía no es rechazar la ayuda, sino aceptarla con la intención de convertirte en quien siempre supiste que podías ser. La esperanza no necesita truenos ni grandes gestos, solo necesita una mano que se quede.